Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más que os he preparado para seguir ahondando en este maravilloso juego que es el ajedrez. Pero en primer lugar os comento sobre la camiseta que llevo puesta. No sé si se me ve el escudo de... No, aquí a este lado, perdón, que es el vídeo, que lo miro al revés. Esta camiseta es del Córdoba, así que un abrazo fuerte para todos mis amigos cordobeses. Estuve allí viviendo durante prácticamente 4 años y fue una experiencia maravillosa. La gente espectacular, la gastronomía impresionante y os recomiendo que la visitéis. Es un must, ¿no? Es algo que debéis visitar una vez al menos en vuestra vida. Hablo de Córdoba, España. Lamentablemente no conozco Córdoba, Argentina, y seguro que es preciosa también. Córdoba, España tiene, bueno, la Mezquita Catedral, el barrio judío, tiene también el mes de mayo, ¿no? Con ese primer fin de semana, si no recuerdo mal, que eran las cruces, el segundo los patios y el tercer, cuarto fin de semana eran las ferias de Córdoba y bueno, es un espectáculo aquello, fiesta, buen ambiente y muy recomendable. Bueno, vamos al vídeo. El vídeo de hoy se llama Desarrollo, Centro y Tiempo. ¿Vale? En vídeos anteriores os he enseñado un poquito de la historia del ajedrez, el tablero, el movimiento y la captura de las piezas, también lo que son las tablas. Después, en vídeos posteriores, hemos visto mates básicos, ¿no? Cómo dar jaque mate al rey, cómo terminar una partida, con 2 torres, con una torre, con la dama, también con 2 alfiles, con alfil y caballo. Y aquí, en este vídeo, os traigo 9 principios muy importantes que tenéis que tener en cuenta. No tenéis que memorizar dichos puntos porque, bueno, a medida que vais practicándolos, van a salir naturales. Yo, de hecho, incluso aquí los tengo anotados y los vamos a ir comentando, echaré un vistacito de vez en cuando. Y la idea es cuando desarrolláis el juego, cuando comenzáis la partida, por ejemplo, ¿por qué hago esa jugada, ¿no? Y no otra, y no el hecho de decir, bueno, pues muevo el peón porque me lo dijeron una vez y ya está, ¿no? No, no, todo tiene un porqué o hay que intentar darle una lógica. Al principio puede costar un poquito más, pero con la ayuda de este vídeo y luego vuestra práctica y vuestra insistencia, seguro que domináis perfectamente estas pautas. Bien, en el comienzo de la partida salimos con siempre peón de rey o peón de dama. Es muy importante que mantengáis este principio, ya que, bueno, pues abrís casillas centrales para controláis, perdón, el centro por un lado, vale, controláis aquí y aquí con el peón ya, que son casillas centrales. Recordáis que en el vídeo anterior hablábamos de la importancia de obtener el centro, ¿no? Contra nuestras piezas. También al abrir el peón de rey podemos desarrollar un alfil, como es este caso, a esta casilla, o podría venir a esta, etcétera. Entonces es una jugada buena de desarrollo, ¿no? Para comenzar la partida. Por su parte, las negras contestan igual, sacando un peón, controlando otras casillas centrales. Y bueno, pues en ambos casos son jugadas correctas. El segundo punto, al hacer una jugada de desarrollo es bueno atacar, es bueno amenazar algo, ¿no? Que no me salía la palabra, y en este caso las blancas, perdón, salen con caballo F3. Bien, el caballo, como hemos dicho en un vídeo anterior también, es bueno llevarlo a una casilla más bien centralizada porque desde ahí va a controlar más puntos, más casillas. Entonces este movimiento de caballo F3 es muy bueno porque, como veis, está también amenazando poder capturar al peón de E5 que de momento no está defendido. Bien, hay varios posibilidades de defender al peón, y en este caso las negras hacen caballo C6, una jugada muy correcta que, aparte de defender el caballo,
están desarrollando también una pieza. Y además este tercer principio es importante que lo aprendáis, sobre todo para jugadores principiantes, jugadores que yo me incluyo, nos estamos iniciando, que también dice el tercer principio, que es desarrollar los caballos antes que los alfiles. Por supuesto, hay infinidad de aperturas o jugadas, sobre todo para jugadores intermedios, jugadores avanzados, profesionales, que saltan sobre estos principios, pero para tener una buena base es muy correcto sacar los caballos antes que los alfiles. Bien, el cuarto punto es sacar la pieza que vais a desarrollar, ¿vale? Que vais a sacar, es llevarla a una casilla que solo se tenga que mover una vez, ¿de acuerdo? Así que, por ejemplo, después de hacer estas dos jugadas por ambos bandos, si desarrollamos el alfil a esta casilla y las negras, por su parte, mueven aquí, sería una jugada mala, una jugada no correcta, mover el alfil por segunda vez a otra casilla, ¿no? Porque ahí les estás dando un tiempo de ventaja a las negras. Si bien no es importante para jugadores principiantes, jugadores que os estáis iniciando en el juego, el hecho de mover dos veces la misma pieza, bueno, es de lógica, ¿no? Es decir, ¿para qué voy a mover una pieza dos veces si la puedo llevar de una sola tirada, de un solo movimiento a una casilla? Así que tenéis que pensar bien dónde movéis cada pieza, sobre todo en las jugadas de apertura. Importante también el siguiente punto, hacer un movimiento de peón solamente, es decir, el peón moverlo una o dos casillas en la salida, pero no moverlo al igual que la pieza, moverla en dos ocasiones, pues mover primero el peón aquí y posteriormente lo avanzáis a otra casilla. Haría perderos tiempo, ¿no? El contrario ganaría ganancia de tiempo. Muy importante este principio, estamos en el sexto, no utilizar la dama prematuramente. Como hemos comentado en un vídeo anterior, la dama vale 9 puntos, es la pieza más importante, ¿no? La más, o bien dicho mejor, la más poderosa, la que más movimientos tiene, y por ello la tienes que guardar para sacarla más adelante, no en la fase de la apertura, sino bien en la fase del medio juego, no ya tanto en el final, porque en la fase de apertura, como veis aquí, hay muchas piezas en el centro, ¿vale? Y hay muchas casillas que están atacadas, que están protegidas por piezas rivales, y el hecho de sacar la dama prematuramente podría ser significado de que te la puedan capturar y así bueno, pues pierdes prácticamente la partida si te capturan la dama y tú no has podido capturarla del bando contrario. Séptimo principio, también comentamos en un vídeo anterior la importancia del enroque. El enroque, aunque yo por el programa no me permite hacerlo en un movimiento, este movimiento que he hecho se hace en una sola jugada. Mueves el rey a la derecha, dos casillas, y la torre a la izquierda. El rey ni está amenazado de jaque, ni hemos movido el rey ni la torre previamente, entonces hacemos un enroque, la jugada es correcta y hemos puesto al rey bajo seguro, le hemos llevado a la esquina, a su vez hemos habilitado o hemos activado la torre. Como veis, esta torre está en una esquina, está en A1, está protegida de peones, con el caballo, con el alfil, no tiene movilidad. En un solo movimiento hemos podido activar la torre de cara a un futuro para el medio juego final y se considera una jugada muy buena. El octavo principio es hacer jugadas que dominen el centro. Es decir, aquí las negras después podrían sacar... perdón. Las negras podían sacar su caballo negro a
F6, ¿vale? Una jugada que en principio estaría muy bien, ya que desarrolla una pieza, el caballo lo lleva al centro y después posteriormente las negras podrían enrocarse, ¿vale? Por su parte las blancas, bueno, primero serían, perdón, las blancas por su parte moverían la torre y la están centralizando. Las negras todavía tendrían que enrocar, hacer otro movimiento las blancas, pero como veis este paso que ha hecho la torre de movimiento de F1 a E1 es muy buena, ya que bueno, pues en un futuro, sobre todo, aparte de defender este peón, que también está defendido por el otro peón, cuando la posición se abra más en el medio juego y de cara a los finales, pues ya tienes una torre en una columna que se va a llamar semiabierta o abierta en el caso de que desaparezcan uno o los dos peones del centro. Y como último principio, hay que intentar mantener durante la mayor parte del juego un peón en el centro. Como veis, es muy importante mantener el control del centro de estas 4 casillas o del gran centro. Bien, espero que os haya gustado. Vamos a ver ahora unos ejemplos, ¿vale? Para que veáis de lo que hemos estado hablando y cómo se ven varios de los principios que hemos visto aplicados a la práctica. De hecho, aquí, después de estas jugadas de inicio, bien, echando un vistazo rápido, tanto las blancas como las negras han desarrollado sus peones, han puesto un caballo en el centro, también un alfil, cada bando. Entonces aquí las blancas no podrían enrocar, por un lado, ya que esta casilla está cubierta por el alfil negro, pero bien, quería mostraros también en esta posición cómo las blancas, con el afán de atacar este punto de aquí, perdón, vale, por Dios, el punto de F7, ¿vale? Hacen un movimiento que no es correcto, ¿vale? Por un lado, este peón puede estar indefenso, ya que de momento solo está cubierto por el rey, ¿vale? Solo está protegido por el rey y bien el alfil que está en C4, mirad cómo con una sola jugada ya estás atacando ese peón, y si las blancas que tienen que mover ahora realizan el movimiento caballo G5, pues están atacando con el alfil el peón de F7 y están atacando también con el caballo de G5, ¿no? Entonces dices, bueno, aquí la siguiente jugada que muevan las negras, las blancas ya vendrían a capturar este caballo, darían un jaque al rey y aparte el rey tendría que mover una casilla en caso de que no estuviese defendido este peón, y así luego el rey tendría problemas para enrocar y estaría en esta... estaría en esta... El programa lo tengo que mejorar. Estaría en esta casilla o en esta casilla y estaría un rey en el centro más desprotegido. Pues bien, las negras... Vaya. Las negras moviendo caballo H6 neutralizan esta jugada, ya defienden el peón de F7 con su caballo y posteriormente seguramente que las blancas van a tener que volver a caballo F3. Esto es lo que se habla de perder un tiempo en ajedrez o ganarlo para las negras. Por supuesto que luego me diréis que el alfil de C1 podría atacar al caballo que está en H6, así el negro doblaría peones, pero bueno, era este principio que os quería comentar de la pérdida y ganancia de tiempo. En este otro ejemplo también, que es muy claro, se ha llegado a esta posición de peones y por un lado el blanco, aunque no es lo que hemos comentado, que primero habría que desarrollar un caballo al menos antes que el alfil, han desarrollado un alfil, ¿no? Entonces las negras dicen, bueno, pues voy a desarrollar mi alfil a C5 y en principio es una jugada muy correcta, vuelven a atacar, en este caso el punto F2 de las negras, y si recordáis el jaque mate pastor, teniendo aquí un peón que habíamos comentado en un vídeo anterior, es una amenaza importante, ya que después de este jaque
darían jaque mate aquí con la dama apoyado con el alfil. Entonces esto no es lo que nos ocupa. En este caso, al haber desarrollado este alfil, las blancas tienen una jugada, tienen una jugada muy precisa, que es peón D4. Este peón, que ha movido 2 casillas, está defendido por la dama y a su vez está atacando al alfil. Entonces el alfil ya tiene varias jugadas, que podría ser aquí para hacer jaque al rey. Lo que pasa que no obstante, después de esta jugada se sacaría otro peón y volverías a amenazar al alfil. Entonces el alfil, viniendo a esta casilla o retrocediendo a una de las casillas anteriores, habríamos hecho que el alfil hubiese movido 2 veces. Uno de los principios era que las piezas hay que intentar moverlas solo una vez en la fase de apertura, ¿no? En la primera fase, ya que si no vamos perdiendo tiempos. Bien, vamos al siguiente ejemplo. Nos encontramos en esta jugada, es un gambito de dama. Y bien, ahora les toca mover a las negras. Capturan con el peón de D, capturan en C. Si bien no son jugadas perdedoras, sobre todo para jugadores que nos estamos iniciando, es una jugada que no es correcta, no se considera correcta, porque permite que el alfil de casillas blancas, el alfil blanco, capture en C4, y aparte de desarrollar una pieza, ha capturado una pieza rival. Entonces no se considera una jugada correcta el haber capturado el peón de D al peón de C. Bien, vamos a esta un momentito, que está preparada. Bien, aquí podéis ver que, bueno, en principio se han hecho 2 jugadas correctas. He sacado el peón de dama, en ambos casos de 4 de 5. La siguiente jugada es el gambito de dama, que os había comentado, que si bien no desarrolla una pieza menor, que podría ser un caballo, explicaremos en otro vídeo lo que es el gambito, ¿no? El gambito es principalmente mueves un peón para que el adversario capture ese peón, y aunque hayas perdido un peón, lo recuperarás en varias jugadas después, y has provocado que ese doble movimiento que hace el enemigo, el adversario, pues pierda un tiempo, que es de lo que estábamos hablando anteriormente. En este caso no capturan el peón como en el ejemplo anterior y defienden con el caballo. También, muy importante, sobre todo en los peones centrales, tenéis que intentar defender dichos peones con otros peones, no con piezas. Aunque hay aperturas y jugadas que no se consideran del todo incorrectas, defender desde luego a este peón con el caballo, es más conveniente que los peones, pues en esta jugada se hubiese jugado, por ejemplo, D6, ¿no? Para defender a este peón. Seguimos avanzando. Ahí, aquí vemos el ejemplo, ¿no? El jugador blanco captura el peón, y entonces ahora el blanco tiene 2 opciones: o bien capturar de dama, que no sería correcto, o bien capturar de caballo, que tampoco lo es, por lo que estoy comentando a continuación, de mover varias veces las piezas. En caso de que el negro capturase de dama, después vendría el caballo de B2 a C3, amenazando la dama enemiga, y la dama tiene que volver a mover. Entonces sería un error, pero también, si os dais cuenta, cuando el negro captura de caballo para tomar el peón, ahora las blancas tienen esta jugada, que es E4, y nuevamente el caballo tiene que volver a moverse a otra casilla, que podría ser esta, por ejemplo, o volver aquí a F3, a F6, perdón. Entonces, si os dais cuenta, aparte del blanco, que ha obligado de alguna manera a que el caballo se mueva 3 veces, las blancas han conseguido obtener el centro, dominan ya, si veis, con sus peones
cuatro casillas muy importantes en el centro y luego tiene una situación muy sana, ¿vale? Para poder sacar y desarrollar pues un alfil por un lado, también esta diagonal está abierta, sacar los caballos con anterioridad. Bueno, pues para que lo tengáis en cuenta, ¿verdad? Que es importante. Y luego en este último ejemplo que os traigo, bueno, es peón de rey, que es lo que se recomienda en estos principios. En ambos casos mueven a E4 y E5, sacamos el caballo para desarrollar pieza y además atacar el punto de E5. Por su parte, las negras correctamente lo defienden por C6. Y ahora las blancas, bueno, además de desarrollar una pieza, atacan a una pieza enemiga y fenomenal, hasta ahí vamos cumpliendo con varios de los principios. Por su parte, las negras sacan una pieza a C5, perdón, el alfil a C5. Y aquí las blancas ya tienen la opción, que era otro de los principios que veíamos, poner en seguridad a tu rey. Vale, pues aquí las blancas han enrocado y aquí las negras necesitan dos tiempos, al menos dos tiempos, al menos para enrocar a su rey. Una, sacar el caballo, que lo hacen, y además es muy inteligente este movimiento porque a su vez el negro, aparte de sacar pieza, está atacando a una pieza enemiga, en este caso al peón de E4, y si recordáis pues el principio que decía, aparte de desarrollar pieza, el caballo centralizado está atacando poder tomar este peón, y las blancas tienen que defenderlo. En esta ocasión podían haberlo hecho con D3, pero lo hacen realizando desarrollando pieza también, caballo C3, defienden su peón y ahora las negras sí que pueden enrocarse, como habéis visto en un tiempo. Bueno, espero que estos consejos y estos principios los llevéis a cabo. Vamos avanzando y nos estamos convirtiendo en unos grandes jugadores de ajedrez. Un abrazo.